Bien, señores, buenos días de nuevo para quienes nos sintonizan ahora por Coral 39 HIJB 830 AM y también la página de internet revista110.com.do. Bien, mire, las autoridades haitianas se declaran satisfechas por buen desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas. Aquí en un solo párrafo de una información que publica el periódico Hoy, yo veo dos palabras, satisfacción y buen desarrollo, que eso es una cosa que es inaudito en cuanto a términos a definir procesos electorales en Haití. Entonces, doctor Espinosa, buenos días. Y de nuevo al señor Constant, buenos días. Buenos días. ¿Qué hay de fuera de lo común en estas elecciones que inclusive por primera vez en mucho tiempo vemos dos términos tan optimistas con respecto a sus resultados? Miren, buen día, Machi, Carlos y la audiencia. A mí me parece importante el hecho de que las elecciones haitianas hayan pasado, por un lado, importante, desapercibida. Y digo desapercibida porque justamente los niveles de normalidad con que se desarrollaron son asombrosos. Creo que hace mucho tiempo en Haití no se celebraba un proceso electoral sin que existiera la violencia por medio. Y aunque se reportaron algunos incidentes, fueron menores. Esta vez no hemos escuchado en la prensa esos hechos trágicos que usualmente pasan en Haití. Y eso es importante, hay que resaltarlo. Y ojalá que en una semana, cuando se emitan los resultados provisionales, como está previsto según ha planteado el órgano electoral provisional haitiano, que... ¿Cuántos candidatos? Los candidatos más eran 27. 27. En esta ocasión fueron menos que los que se presentaron a las elecciones pasadas, que sobrepasaron los 50. Parece ser como que por el camino entre la elección anulada y esta, algunos establecieron alianzas, como que por lo menos de algo sirvieron las que se anularon, para ver el tamaño que estaba cada quien. Rebajaron sus esperanzas. Sí. Mira, es después que cuentan es que se le arma el reperpero a ellos. Claro. Pero en este caso, Machi, vamos a apostar a que pudiera ser diferente. Ya con el antecedente del proceso pasado, en que justamente el proceso electoral fue también empañado con hechos de violencia, pero posteriormente, cuando se emiten los resultados, a viva voz, todos los candidatos, o por lo menos los 3 que quedaron en esas posiciones, en segundo, tercero y cuarto lugar, pues anunciaron la existencia de un fraude para favorecer al candidato del oficialismo, el señor Juvenel Moïse, sí, que fue puntero y resultó ganador de la primera vuelta. Situación esta que provocó lo que todos sabemos, que finalmente, luego de una importante revisión, pues la comisión designada para hacer la auditoría al proceso electoral, pues llegó, yo dije en ese momento, a la feliz conclusión de anular ese proceso. Mira, de manera total. Ganar la primera vuelta no es una ganancia, porque en la segunda vuelta se pueden unir todos contra el que entró primero. Bien, eso no era ganancia, pero sí fue importante el hecho de que sorpresivamente este señor queda en primer lugar y que se confirmaron las denuncias que estaba haciendo en la oposición, en el sentido de que hubo una manipulación del proceso a favor de un candidato. Hay otro detalle. La segunda vuelta no termina bien nunca en Haití. Bueno. Porque incluso nadie rebasa los 50%. Hay mucha atomización política en Haití. Nadie rebasa. Solamente una casualidad, un Donald Trump. Yo quiero reiterar
Maichi. Yo creo que... Miren, eso parece aquí, miren, ese es el voto de Aristide. Sí, pero por lo que yo puedo ver la cobertura noticiosa, uno se da cuenta de que todavía hay una polarización grande del liderazgo de partidos adentro de Haití. Que hay una polarización. Tú ves que todavía se le da un seguimiento cercano. Aristide, sin ser presidente, tiene un peso de opinión pública también, al igual que Marcelino. Sin ser candidato. El problema es que tú tienes que reconocer que Aristide es un líder efectivamente en Haití. No importa que esté en el poder o esté fuera, como en efecto está. En su lomo tiene 2 golpes de Estado. Tiene 2 golpes de Estado. Eso es así. Y yo quiero resaltar nuevamente la actitud asumida por el presidente provisional de Haití, el señor Privet, que aún, reitero, teniendo las posibilidades de hacer cualquier rejuego, que la naturaleza se la puso en las manos para aplazar el proceso electoral, se comprometió y entendió que su única función en ese gobierno de transición era justamente organizar un proceso electoral. Y contra vientos y mareas, digámoslo así, con las adversidades, con la oposición del gobierno norteamericano que en principio se opuso a la nulidad total de las elecciones, y de hecho anunció que no iba a otorgar fondos para que ese país desarrollara el proceso electoral. Aún así, él dijo, tenemos los recursos y las elecciones van. Y yo creo que eso es positivo. Y se dedicó a eso. Él ha hecho una gestión moderada, importante, de esa función. Es posible que, tal como señaló el doctor en un momento, él esté sembrando para el futuro. Bueno, y se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Poder ser una de las alternativas para las elecciones haitianas. Y recordar que igualmente, Carlos, en este proceso, los mismos 4 candidatos que tenían posibilidades de competir seriamente en el proceso pasado, son los mismos que están marcando las 4 primeras posiciones. Hay el problema de las encuestas que dan como posible ganador en primera vuelta a Juvenel Moïse, pero lo que ha estado ocurriendo con las firmas encuestadoras, uno no puede ser tan certero y creer todo lo que se está planteando. Y hay que tomar en cuenta... El registro electoral de allá es muy precario. Sí. No, pero el tema de las encuestas no tiene que ver con el registro, aunque ellos han convocado más de 6 millones de haitianos para que concurran a las urnas. Uno no sabe efectivamente cuánto han concurrido. A mano pelada. Bueno, esa es la cifra que maneja la comisión electoral. Si no están registrados en los padrones. Sí. Pero algún mecanismo tienen ellos para determinar que son por lo menos más de 6 millones de haitianos los que tienen derecho a concurrir a votar en las elecciones en esta primera etapa. Ellos tienen voto en el exterior también, hay que tomarlo en cuenta. O sea, toda la mayoría de haitianos que viaja formalmente a otro lugar que no sea aquí, por lo regular es una gente que tiene su documentación. No, entre Canadá y los Estados Unidos hay miles y miles de haitianos que no vuelven a Haití. No, pero tienen un vínculo, un arraigo de cómo son las cosas, de lo que es en cuanto a su país, y mantiene un seguimiento de preocupación hacia eso. Pero hay que reconocerle a Jocelyn Privet, al presidente provisional, que manejó la cosa como tenía que ser, déjame decirte. O sea, hay gente que cuando llega a la provisionalidad en Haití, lo que hace es que se pone a pensar en cómo quedarse. Y yo creo que sí, inclusive el manejo de las relaciones estatales fue importante también lo que él ha hecho. Para pronosticar las lluvias hay que tener un historial. Porque después que cae es que se mide. Sí. Después que cae es que se mide la cantidad de lluvia caída. Ocurre lo mismo con esas elecciones.
hay un historial. Además, acuérdate que es un país ocupado militarmente. No se sabe a qué están apostando los ocupantes de ese país. No se sabe. Eso es increíble lo que ha estado sucediendo durante estos últimos 20 años en Haití. Tienen 16 años la MINUSTAH ahí. 16 años. Y nadie sabe para qué están ahí, porque el orden no lo controlan ellos. Ni la magra policía que tiene menos. Bien. Habrá que ver, habrá que ver. Sí. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes con más del contenido de Revista 110. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Revista 110. Doctor Espinosa, ¿con qué continuamos? Mira, Carlos, a propósito que veo una información del ministro de Educación, señor Navarro, que dice que invertirá el dinero, esfuerzo y tiempo para la calidad educativa, lo cual me parece interesante. Pero yo creo que hay cuestiones administrativas que ya con 3 meses casi ocupando la posición, debieran estar resueltas. Hace justamente 3 meses que inició el año escolar 2016-2017. Resulta que entrando casi a la etapa de los primeros exámenes parciales, pues muchos centros educativos aún no han llegado los libros escolares. Yo creo que eso amerita una pronta solución, toda vez que los estudiantes están formándose ahora por referencia de internet que le están dando los profesores, porque los materiales educativos que deben llegar antes de que inicie el año escolar todavía no han llegado. Y yo creo que el ministro de Educación debe prestarle atención a esa situación. Mira, porque parecería un sinsentido. ¿Qué iba a decir, Machi? Yo te iba a decir que el sistema educativo de la República Dominicana, en su fase inicial, es cómoda, porque dan lo mismo en todos los cursos. Lo mismo en todos los cursos. De primero a sexto curso, es lo mismo que dan. En la materia básica inclusive es así. Así que un muchacho solamente tiene que coger los libros de su hermano y se pone al día. Esos libros que se hacen ahora con muchos muñequitos y muchas cosas para convencer a los dueños de las editoriales, eso no resuelve muchas cosas, ¿no? No, pero esa es otra cosa, lo del negocio que hay con eso. Pero el tema es que se supone que al inicio del año escolar, los materiales educativos que van a servir de base para el plan de formación, pues deben estar a mano. Y no hay una justificación para que eso no sea así. Te puedo decir que tú tienes razón en ese sentido. Pero que sin embargo, no es mucho lo que se ha hecho para revertir la situación que hay en ese plan de la educación inicial en la República. No han hecho nada. Y del primero al sexto curso dan lo mismo y lo amplían un poquito en el intermedio y el bachillerato. Lo amplían un poquito. Yo siempre apelo a algunos ejemplos, pero las críticas del pensum de la República Dominicana ha sido fatal siempre, fatal. En vez de reforzar un poco más en lengua y matemática, dan lo mismo. Lo único que yo recuerde que introdujeron en matemática fue
la teoría de conjuntos y temas afines. Lo único. En los últimos 30 años, en lengua, la lectura comprensiva es demasiado superficial, tiene que hacerse algo más en ese sentido. Y en gramática tiene que hacerse algo más de lo que se ha hecho en esos primeros cursos. Así, eso tiene que ver con los contenidos, que es importante. Ahora, yo no sé qué está haciendo la ADP, definitivamente. La ADP no, porque ante esta situación... ADP es algo reivindicativo. No hay ahí interés. Nunca han hecho un seminario de los niveles educativos de la República Dominicana. Eso es reivindicativo solamente. Olvídate. Tú sabes que se le opusieron a Juan Bosch, ¿verdad? Cuando Juan Bosch planteó la educación laica, FENAMA se opuso junto con la iglesia y FENEPIA, que era de los empleados públicos, también se opusieron. Y el sindicato eléctrico también hizo huelga en el gobierno de Bosch, porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba introduciendo. Es así. Pero también las denuncias de incumplimiento llegan al punto de que partidas de subvención que hay que entregarle a determinadas escuelas para comprar los materiales gastables que usan, tampoco están llegando. Tienen retraso hasta de 3 meses, según las informaciones que he recibido. Y cuando hablamos de la ADP, es caramba, no solamente es el tema de preocuparse por el aumento salarial, hay un compromiso con la mejora de la educación, pero hay un compromiso con que los profesores pues tengan a mano los materiales requeridos para poder cumplir con su rol de educador, porque de lo contrario estaríamos todavía y seguiremos metidos en un caos. Es que ellos hacen todos los años lo mismo, por lo tanto no tienen mucho interés de que le revuelvan los huevos fritos. No. Uy. Bien, es así. Pero vamos a apostar a que el año escolar no concluya sin que los muchachos, a pesar de que sea una repetición, tengan a mano los textos para hacer la tarea. Esperamos. Sí. Yo creo que el ministro tiene que hacer un gran esfuerzo y toda la comunidad educativa para que eso se resuelva. Ya te dije que tú tienes, los recursos ya te dije que tú tienes razón en ese aspecto, pero no es lo fundamental en la educación hoy día. Ya no es lo fundamental, porque incluso tenemos el problema de que han llegado unos textos nuevos. ¿Tú sabes cuál es la novedad? Cambiar la costumbre y la tradición de la República Dominicana en cuanto a la educación y la familia. Simplemente. Eso de educación sexual, lo que se esconde detrás de eso, tú no te imaginas, loco. Tú no te imaginas. Y se han inscrito en eso porque lo dicen en todas las escuelas del área. Pero una de las peores educaciones, sistema educativo primario, no universitario, sino preuniversitario, que hay en América Latina, es en Estados Unidos. Vamos a una pausa, volvemos en breve con los deportes.